Buenas tardes a todos. En nombre de la Sugerencia Cultural del Banco de la República queremos darles pues una cordial bienvenida a esta presentación del libro Amores Fatales, Homicidios Conyugales, Derecho y Castigo a finales del periodo colonial en el Atlántico Español. Nuestra más reciente coedición con la Universidad Externado de Colombia, un libro que entrará a formar parte de este catálogo de publicaciones sobre historia, pues que son parte de la tradición del banco. Estamos aquí hoy con Víctor Uribe Urán, autor del libro. Víctor es profesor titular de Historia y Derecho en la Universidad Internacional de la Florida, donde pues, reside y vive hace muchos años, y es autor de otros libros sobre historia y derecho. También hicimos una coedición de su libro Abogados y Familias con la Universidad AFIT. Y nos acompaña Pablo Rodríguez. Pablo es historiador, doctor en Historia de la Universidad Autónoma de México y es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, también con una pues, trayectoria en publicación e investigación sobre temas de familia, y recientemente publicó una novela sobre un crimen pues que se relaciona mucho con este libro. Estamos muy contentos de poderlo presentar, pues digamos, en estas situaciones particulares, pero creemos que el tema resulta muy pertinente en una coyuntura donde, pues en las noticias habrán oído que la violencia doméstica aumenta. Entonces, pues creemos que va a ser un tema muy pertinente. Y bueno, pues no me quiero extender, solo invitarlos a que al final de esta conversación hagan sus preguntas a través del Facebook Live de la Biblioteca Luis Ángel Arango para que podamos, pues digamos, responderlas. Víctor y Pablo estarán ahí muy dispuestos para responder a cada una de sus inquietudes. Entonces, sin más preámbulos, pues nada, le doy la palabra a Víctor y después Pablo va, van a tener una conversación sobre los temas más relevantes. Eh, Saludos a todos quienes participan en esta presentación. Yo le agradezco mucho al Banco de la República y a la Universidad Externado de Colombia haberse hecho socios para sacar adelante la traducción de este libro que fue publicado originalmente por la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Para mí es un verdadero orgullo ser publicado por el banco, que es una institución sumamente importante para la cultura colombiana, y también me enorgullece que mi alma mater, el externado donde yo terminé mis estudios de Derecho, se haya asociado a esta coedición. Le agradezco igualmente al profesor Pablo Rodríguez, un colega muy distinguido, que ha sido precursor de muchos de estos temas sobre la historia de la familia, sobre la historia de la sexualidad, sobre la historia de la vida privada, por haber aceptado ser mi interlocutor en esta conversación y pues para poder entablar un diálogo sobre este libro. Estoy muy complacido de la publicación de esta obra que seguramente va a marcar un hito en nuestra historiografía, no solo creo la colombiana, sino latinoamericana e incluso española sobre esta temática. Amores Fatales es un libro que debemos, digámoslo, darle una bienvenida, especialmente también porque se ha traducido y publicado en corto tiempo. Normalmente las obras que se publican en Estados Unidos o en Inglaterra sobre Colombia tardan muchos años en traducirse y publicarse, y en ocasiones nunca ocurre eso. De manera que yo quiero felicitar a Víctor por conseguir que su libro sea publicado en Colombia y que ojalá circule en los países latinoamericanos esta publicación y sea leído por la gente de las ciencias sociales en Latinoamérica. Es un título que ya dice mucho sobre la obra. Es una obra profunda, de un enorme calado. Es un proyecto que yo creo que llevó muchos años de investigación y de trabajo arduo a Víctor,
por las dimensiones del proyecto investigativo. Es un estudio de larga duración, de una geografía muy amplia, vamos a decir que se ubica en el espacio atlántico. Es un estudio comparativo y ya tendremos oportunidad de conversar sobre esta metodología y, digamos, sus dificultades y sus resultados. Es un estudio de historia social, de plena historia social, donde se combinan muchos aspectos, tanto, vamos a decir, jurídicos, de criminalística, pero hay muchos temas que tienen que ver con las condiciones sociales de la época. Es un estudio que en términos generales podríamos decir que pertenece al siglo XVIII y la transición en el siglo XIX, pero no exclusivamente. La temática de este libro, como lo anunció Ana María Camargo, es el de la violencia conyugal. Es más que esto de la violencia conyugal, es sobre los crímenes conyugales que ocurrieron en España, en México, que para entonces se llamaba la Nueva España, y en Colombia, la Nueva Granada. Es un estudio comparativo sobre los crímenes conyugales que se cometieron, que ocurrieron especialmente en la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX, de tal manera que es un estudio muy ambicioso. He quedado perplejo tanto por las dimensiones del proyecto, por la cantidad de fuentes, por la dimensión de la documentación que este libro nos ofrece, por la bibliografía que ha incorporado tan amplia de muchos países, pero también porque elabora un tipo de narrativa que combina muy acertadamente hipótesis, teorías, datos, cifras, con relatos de la ocurrencia de los sucesos, de los crímenes, de la vida de las personas comprometidas en muchos de estos casos, ¿no? Y especialmente porque este libro tiene un foco principal, y en esta conversación creo que vamos a hablar sobre esta temática, es la vida que tenían las mujeres y que se vivía en los hogares en la época, ¿no? Entonces, este libro tiene que ver con la historia de las mujeres en mucho. Es un libro que rescata y que, digamos, que ilumina la existencia de las mujeres durante este periodo histórico tan importante. Es un libro de cerca de 600 páginas que tiene una introducción, 8 capítulos, una conclusión, una bibliografía, tiene anexos y tiene además un glosario de términos. Entonces es una obra muy compacta, muy completa, ¿no? Quiero, después de manifestar mi alegría y de darle la bienvenida a este libro, intentar establecer o transmitir unas inquietudes a su autor, a Víctor Uribe, para que él nos aclare, nos exponga o desarrolle algunas de las ideas, claro, que están expuestas en el libro. Yo percibo que uno de los propósitos importantes que están presentados en el libro es el tema del derecho sobre
sobre estos crímenes. Claro, es un tema importante. Pero en términos historiográficos, vamos a decir, Víctor, que tú has querido acercarte a la historia de la criminalidad y porque fue algo que descubrieron hace algunas décadas con unas obras importantes, William Taylor y Peter Spierenburg. Acá en Colombia tuvimos una colega de grata recordación, ¿cierto? Beatriz Patiño, que estudiaron esta temática de la criminalidad, y que obras que sirvieron para decirle a la gente que la vida no había sido tan pacífica, tan armoniosa, lamentablemente en el pasado, ¿cierto? Pero tú, junto con otros investigadores, estás descubriendo que parte de esa importante violencia que se vivía en el siglo XVIII en los distintos países, parte de esa violencia era la violencia doméstica, la violencia conyugal. Pablo, efectivamente, como tú has mencionado, el tema de la historia del crimen se puso en el tapete con el trabajo de varios historiadores, especialmente ingleses, en la Universidad de Warwick, por allá en los años 70 y a lo largo de los años 80. Hubo una serie de trabajos que empezaron a mostrar cómo en Inglaterra, en distintos periodos de la historia, la criminalidad tuvo mucho que ver con la historia social de esa nación, de la nación inglesa. Y en América Latina, estas, digamos, modas o temas historiográficos, como suele suceder, llegaron tardíamente. Digamos que en América Latina, tú mencionaste en el caso de Colombia, Beatriz Patiño escribió un trabajo pionero sobre homicidios, particularmente en la región de Antioquia. Y también se ocupó de temas del derecho penal. Y en otros países, en México, en Argentina, ha habido historiadores que se han ocupado del tema y recientemente varios de quienes han mirado el tema de la criminalidad le han puesto atención a la criminalidad en los espacios domésticos, a la violencia doméstica, a los conflictos domésticos. Yo creo que lo mío es obviamente una continuación de ese tipo de miradas que le dan atención a los temas del derecho criminal como una manera de acercarse a los conflictos y las jerarquías sociales, bien sea jerarquías raciales, bien sea jerarquías de género, bien sea jerarquías en términos de estatus económico, y que le dan atención no solo a las jerarquías sociales, sino también a las instituciones, porque pienso que parte de lo que ahora se está logrando en la historiografía es una síntesis en donde se incorpora lo social, las relaciones sociales, las jerarquías sociales, los conflictos sociales, pero también se le pone atención a las instituciones que en algunos trabajos del pasado probablemente fueron dejadas un poco de lado. Entonces yo creo que ahora lo que estamos de pronto tratando de esforzarnos es por conseguir una síntesis en que le demos significación tanto a los aspectos de la historia social, de la vida ordinaria, de la vida diaria, de las familias, de los conflictos familiares, como a lo que las instituciones, particularmente las instituciones jurídicas, las normas, los procesos judiciales, los castigos, pudieron también significar en esas sociedades. Creo que ahí es donde yo me sitúo en una especie de síntesis entre esa historia del crimen social y la historia del derecho un poco más institucional. La lectura de tu libro nos conmueve al descubrir que una parte no es elevada o muy importante de la violencia general es la violencia que ocurre en el hogar, o al menos de los crímenes entre los cónyuges. Pero sí es importante y significativa. Y hay unas diferencias estadísticas que me conmueve. Pensarte recorriendo los distintos archivos en España, en las distintas provincias,
buscando todos estos archivos y haciendo estos inventarios, como también en México y acá en los distintos archivos colombianos, para tener unas estadísticas, unas cifras de los asesinatos entre cónyuges. Y bueno, y en esas aparece Colombia teniendo una significación que ahora podremos comentar un poco, pero por lo pronto a mí me ha interesado mucho la manera como tú planteas que los crímenes o los homicidios entre cónyuges no son eventos aislados y espontáneos, sino que son resultados de hechos sociales en los que estaba en juego una negociación de género en el hogar, que parecen tensiones permanentes, como si en los hogares se viviera, especialmente en la segunda mitad del siglo XVIII, una tensión entre los esposos negociando las obligaciones o los dominios, ¿cierto? Y son ciertas actitudes y comportamientos o negaciones de las mujeres a cierto tipo de sometimiento. Y lo voy a decir de una vez porque esto es muy importante en tu análisis, el tema de la desobediencia a los patrones de conducta que imponía el patriarcado en la época. Entonces es eso lo que creo que tú nos planteas que está en la base de cada crisis, de cada conflicto en el que termina ocurriendo un homicidio conyugal. Sí, creo que eso que tú has dicho es algo que el profesor Steve Stern de la Universidad de Wisconsin había planteado muy claramente en un trabajo que escribió sobre la historia de la violencia doméstica en el México colonial. Y él allí decía que efectivamente lo que él detectaba era una especie de lucha constante por modificar los pactos patriarcales, de tal manera que las mujeres y los hombres se embarcaban en una constante negociación, en un constante tire y afloje por definir los límites de los derechos respectivos y de los deberes respectivos. Y las mujeres efectivamente no eran actores pasivos que obedecían ciega y silenciosamente, sino que constantemente estaban tratando de empujar la frontera de sus derechos y tratar de obtener mayor libertad, mayor autonomía, mayor poder de decisión. Y muchas de las confrontaciones que originan la violencia tienen precisamente que ver con eso, con la inclinación de las mujeres a comportarse, como tú decías, en forma desobediente, en forma que los maridos llamaban insolente, en forma que, de hecho, el derecho de la época autorizaba a los maridos a reprimir con fuerza porque las consideraban violadoras del pacto matrimonial. El pacto matrimonial imponía la obediencia al patriarca y ellas no se sometían a eso, constantemente se resistían y entonces las luchas se daban permanentemente de nuevo en torno acerca de hasta dónde podía llegar cada una de las dos partes en el contrato matrimonial. Las mujeres fueron insolentes, insurgentes, desobedientes y siempre estaban dispuestas a resistir y a confrontar. Ahora, hubo otro tipo de situaciones, de esas también podemos hablar, que ya tenían que ver con incluso un tipo de desobediencia que iba mucho más allá de la desobediencia cotidiana y que tenía que ver con, digamos, embarcarse las mujeres en relaciones amorosas por fuera del matrimonio, que también lo hicieron. Es decir, las mujeres no solo desobedecieron, sino que fueron infieles cuando la insatisfacción del matrimonio las llevaba a embarcarse en relaciones con terceras personas y algunos de los homicidios, varios de ellos tuvieron que ver de hecho con
tener amantes con quienes querían escapar y con quienes al final se ponían de acuerdo para asesinar a sus esposos y poder así ser libres de querer a quien ellas querían. Ese es un argumento que tú desarrollas a lo largo del libro y que lo expones con mucha insistencia, queriéndonos de alguna manera invitar a reformular nuestra imagen de las mujeres en el pasado y especialmente en aquella época, como que ellas no estaban sujetas a un dominio o especialmente a un enclaustramiento. Tú ves a las mujeres participando de espacios públicos, de muchos eventos, están en la calle, están en los mercados, nos las enseñas participando de muchas fiestas, del teatro también, en muchas actividades públicas. Entonces, esta división, digámoslo, de lo privado y lo público para ti pierde importancia, porque quieres ver a las mujeres, especialmente seguramente a las mujeres de los sectores medios y sectores populares, ¿no? Y entonces, digamos lo que las mujeres en el pasado tenían un papel más protagónico del que hasta ahora hemos pensado, que creímos que esto era un comportamiento o unas conquistas muy recientes, ¿no? Entonces, digamos lo que es ese comportamiento el que va a suscitar los conflictos y las crisis y las violencias que se desatan en el hogar, del cual tu libro formula y se enfoca en algo muy importante, es en mostrarnos que las mujeres van a ser partícipes importantes de los homicidios conyugales. Una buena parte de esos homicidios, tanto en España como en México y acá en Colombia, fueron cometidos por mujeres, que no era algo que pensáramos, que las esposas mataran a sus maridos. No estaba en la época siquiera, no se sabía que las mujeres, eso era propio de los hombres, como una forma de castigo o de cumplir con las reglas del honor, ¿cierto? Entonces, digámoslo, tú ves a esas mujeres tomando cuchillos u otras armas para matar a sus maridos, reaccionando contra una violencia sistemática, o como tú lo dijiste ahora al final, acompañadas de sus amantes para deshacerse de los maridos. Este es un aspecto muy importante de esa criminalidad, muy original, me parece. Yo creo que eso que tú mencionas de la separación de la esfera pública y la esfera doméstica como algo que se creía era tajante, era una división tajante, es importante enfatizar que no lo fue tanto, que efectivamente, como mencionaste, las mujeres tenían una vida pública muy activa en los mercados, en las plazas, en las iglesias, en las celebraciones, en las fiestas. Y esa vida pública precisamente generaba conflicto con sus maridos y muchos de esos conflictos degeneraban en violencia. Esto obviamente no lo descubrí yo, sería mentira reclamar que soy el autor que detecta esto ya desde los años 80, profesores como Silvia Arron, que escribió un libro importante sobre la historia de México, tú mismo en tus trabajos sobre sentimientos y vida familiar en el Nuevo Reino de Granada, han mostrado que las mujeres no estaban confinadas a los espacios domésticos, que trascendían los espacios domésticos, que tenían una vida activa y que esa vida activa probablemente podía generar tensiones. Y evidentemente es cierto eso que tú mencionas de que las mujeres tenían presencia en la comisión de crímenes de homicidio, no eran solo los hombres, aunque la vasta mayoría de los homicidios efectivamente sí eran cometidos por hombres. Pero cuando tú te pones a mirar los crímenes que las mujeres cometían contra sus esposos, eran 5 veces más frecuentes que crímenes cometidos contra cualquier extraño. Es decir, era 4 a 5 veces más factible que una mujer matara a su esposo a que matara a cualquier otra persona. Y esto no era simplemente porque era con el esposo con quien estaban en permanente contacto dentro de una esfera doméstica
limitada y restringida, sino que, como lo acababa de mencionar, era porque salían, trascendían esos espacios y chocaban con sus esposos, evidentemente a veces incluso asesinándolos. Pero efectivamente esos dos temas, la separación de espacios domésticos y espacios públicos y la presencia activa de las mujeres en la criminalidad, son centrales a la narrativa. Tu libro tiene algo muy cautivador y es que es propositivo, es polémico. En un capítulo sobre el honor, en que tratas esta temática, tú quieres, digámoslo, hacer una reconsideración sobre la tradicional mirada acerca de la cultura del honor. De alguna manera, concibes que hay algo equívoco en la comprensión del dominio de la cultura del honor en esta época, que normalmente o no siempre los hombres que se sentían agraviados por la infidelidad de sus esposas las mataban a ellas y a sus amantes. Probablemente podían acudir a la justicia. Y cuando las mataban era porque tenían ellos una amante, otra compañera, y querían deshacerse de sus esposas, pero no es por responder a los dictados del honor que matan a sus mujeres, ¿sí? Este es un capítulo muy interesante, me ha causado curiosidad, digámoslo, esta sugerencia tuya, porque la consideras incluso como el antihonor, como manifestaciones o conductas de las mujeres de antihonor. Sí, digamos, la narrativa tradicional que uno tiene sobre un homicidio en el espacio doméstico es que el marido llega a la casa y encuentra a la mujer con un amante y los mata porque esa conducta es una afrenta contra el honor individual y contra el honor familiar. Y lo que uno observa es, lo acabas de mencionar, muchos maridos son quienes matan porque son ellos quienes tienen amantes y quieren deshacerse de sus esposas. O, en el caso de las esposas, muchas esposas también matan porque ellas tienen amantes y quieren deshacerse de sus maridos. Esto no encaja entonces dentro de la idea tradicional que uno tenía sobre que todos estos son crímenes pasionales cometidos por maridos ofendidos. No, muchos maridos, incluso tú lo mencionaste, iban y denunciaban a sus esposas ante las autoridades y no tomaban justicia por mano propia. Y en otros casos, tanto unos hombres como otros mujeres mataban al cónyuge simplemente para poder consolidar relaciones amorosas extramaritales que venían teniendo de tiempo atrás por circunstancias que a veces no es fácil determinar, no es fácil saber por qué las mujeres tenían amantes o los hombres tenían amantes. Es muy posible que había insatisfacción en los matrimonios y que esto llevaba a la gente a buscar a alguien con quien tener una vida más plena. Pero sea como sea, es cierto que parte de lo que yo trato de hacer es rebatir el entendimiento tradicional de la cultura del honor en las sociedades mediterráneas, en el caso de España particularmente, que fue exportada supuestamente a las colonias y que de nuevo no encaja en muchas de las historias que yo logré reconstruir. Tú eres abogado e historiador y no cabe duda que tus obras siempre se han planteado combinar, digamos, historia social e historia del derecho. Y en este libro es evidente que has otorgado una parte importante, digamos, a la ubicación del sistema judicial de la época, a las normativas, a las leyes que regían para los procesos contra los crímenes conyugales, y haces un estudio, digámoslo, del proceso cultural y social sobre las penas contra los crímenes conyugales. Tú has de alguna manera querido separarte, aunque acoges
la noción de Norbert Elias de proceso civilizador para hablar de un proceso de humanización de las penas, eh, eh, de las torturas, de la horca, del suplicio, del dolor. ¿Podrías comentar un poco de esta temática tan importante? Sí, Pablo, yo creo que como antes mencioné, es muy importante no desconectar la historia social de la historia de las instituciones, en este caso de las instituciones jurídicas. Estos casos generaban procesos judiciales que se tramitaban a partir de una cantidad de normas que eran observadas relativamente rigurosamente. Y yo creo que toda esa normatividad, todo ese procedimiento judicial es importante ponerlo en el centro de la narrativa que yo trato de hacer. También es importante tener en cuenta esa dimensión que tú mencionaste del castigo, porque a lo largo de mi trabajo me fue interesando cada vez más y más una serie de temas muy curiosos. Los lectores que ojalá compren este libro se enterarán de que los homicidios conyugales se castigaban con una pena llamada incubamiento, en que al criminal lo metían en un saco de cuero con unos animales muy curiosos, un simio, un gallo, un perro y una serpiente. Ese saco de cuero lo sellaban y luego con el criminal en teoría vivo, con estos animales devorándolo, lo arrojaban al agua para que desapareciera de la memoria, porque no era digno ni siquiera de ser enterrado en un cementerio. A mí toda esa institucionalidad del castigo me pareció muy particular. Me enteré y estudié que se trataba de algo heredado del derecho romano, pero también me fui dando cuenta que a lo largo de los años se fue desdibujando en su práctica. Es decir, que ya no usaban los animales de verdad, sino que los pintaban en el saco de cuero, que ya no metían a la persona viva en el saco, sino que primero la ejecutaban, que no lo abandonaban en un río, sino que lo mojaban brevemente en una quebrada y luego lo enterraban. Es decir, que todo esto fue a lo largo de los años evolucionando y yo me preguntaba por qué. ¿Por qué siguieron en teoría cumpliendo con los rituales, pero en la práctica haciendo como una pantomima de los castigos originales? Y todo eso tuvo que ver con estas ideas sobre civilización, humanización de la pena, que a lo largo de los años fue generando una preocupación cada vez mayor por el castigo físico. Y los españoles y sus colonias empezaron a sentir que el castigo físico excesivo no era digno de una sociedad cristiana. Una sociedad cristiana debería ser más benigna. Entonces no solo introdujeron una cantidad de modificaciones prácticas, aunque las normas no hubieran cambiado en forma de costumbre, consuetudinariamente, a lo largo de los años fueron adoptando otro tipo de prácticas más benignas. Y también introdujeron una serie de prácticas de perdón, es decir, magnanimidad real y magnanimidad eclesiástica. Entonces yo también decidí estudiar la institución del perdón. El rey perdonaba a la gente cuando celebraba un matrimonio de uno de sus hijos o cuando nacía un príncipe o cuando había una coronación. Y todos esos perdones me parecieron muy curiosos y efectivamente les di seguimiento, así como les di seguimiento a una serie de instituciones que tenían que ver con la intervención de la Iglesia Católica para proteger a los criminales, particularmente mediante instituciones como el asilo de los criminales en las iglesias o como los perdones de Viernes Santo. De tal forma que todas estas normas jurídicas, procesos jurídicos, maneras de castigar que eran reguladas por el derecho se volvieron centrales, porque creo de nuevo que el derecho tiene que ser algo a lo que los historiadores le demos cada vez más atención. Es muy interesante y muy importante este capítulo que elaboraste. Cada uno de esos perdones, de esos tipos de perdones que tú has nombrado, están desarrollados en subcapítulos. Me llamó mucho la atención el del asilo eclesiástico, los ejemplos que tú ofreces sobre el asilo y la manera como funcionaba y tan popularizado que estaba, tanto conocimiento que tenía la gente sobre él, de tal manera que acudían aún en pequeñas poblaciones
a asilarse en ella para buscar un respaldo de la iglesia, para conseguir penas más benignas, etcétera, etcétera. Tienes capítulos muy interesantes sobre el tema de la horca, por supuesto, pero hay uno en particular que podríamos comentar algunas palabras seguramente, que sería sobre cómo se abandonó, especialmente para la gente noble, la horca, y se procedió a esta pena capital por el garrote. Y te lo nombro porque el garrote fue muy importante y muy duradero hasta el siglo XX. En España, bajo el régimen franquista, se siguió usando el garrote, el ahorcamiento por garrote, contra los anarquistas y los comunistas. ¿Podrías decir algo sobre esto? Sí, una de las cosas que también empecé a observar como parte de la humanización del castigo es que empezó a haber cada vez más preocupación por la horca, porque la horca era una pena en que la muerte era agónica. Los criminales podían quedar pendiendo de un lazo por mucho tiempo y agonizaban, y esto producía preocupación enorme entre las clases dirigentes de la sociedad española, y empezaron a buscar alternativas, y una alternativa que se empezó a usar fue el llamado garrote vil. El garrote vil no es, como el nombre lo sugiere, dar garrotazos con un palo o algo así, no, era un instrumento que consistía en una silla a la que se le adicionaba una especie de palo, y a ese palo se le adicionaba un torniquete metálico que se apretaba para triturar las vértebras de la persona y ejecutarla en unos pocos segundos. Era un castigo muy rápido, muchísimo más rápido que la horca, y eso les pareció a ellos más aceptable y más humano. Hoy en día a uno le suena que esto no era tan humano, obviamente, pero en su momento fue una especie de revolución en el castigo, hasta el punto de que terminó siendo el motivo por el cual la pena de muerte se prolongó por muchos años. Tú mencionaste que el garrote vil continuó siendo usado en España hasta la década de 1970. Prácticamente terminó con el franquismo. Al final del franquismo, una de las cosas que desapareció con el franquismo fue el uso del garrote vil. El garrote vil se había usado no solo en España, sino en algunos de sus territorios coloniales, como las Filipinas, como Cuba, como Puerto Rico, hasta bien entrado el siglo XIX, en el caso de las Filipinas, hasta comienzos del siglo XX. Entonces, esto fue algo también muy curioso. No esperaba jamás yo estar haciendo investigaciones sobre el garrote, pero como parte del tema, precisamente se apareció esta situación, y me pareció que era importante discutirlo. Dentro de ese mismo gran apartado está que tiene que ver, digámoslo, con las penas, las penas aplicadas a los homicidas conyugales. Hay un análisis que tú enfrentas muy interesante, con muchos datos, con mucha información, que es muy sustentada. Y es una comparación, vamos a decir, entre las penas que se aplicaban en la península ibérica y en las colonias. Tú de alguna manera sugieres que en España eran más duras esas penas. Pero otro aspecto que está acá es el que de alguna manera tú señalas que las mujeres no recibían penas más benignas. Las mujeres homicidas no necesariamente tenían las penas más suaves, más leves, y que había muchos casos en que los hombres recibían las penas más duras. Pero también, adicionalmente con esto, y disculpa que te abrume con las preguntas o los temas que quiero que desarrolles, tú analizas que las penas con los indígenas o contra los indígenas durante este periodo histórico fueron más leves.
que de alguna manera operó la cultura colonial que había sobre los indígenas, en las que se los infantilizaba, que eran vistos como menores de edad, como gente sin razón, y que por eso llegaban a cometer ese tipo de crímenes, ¿no? Entonces recibían finalmente penas más benignas. Sí, limitándonos a lo último que mencionas y dejando un poco de lado el tema de mujeres y hombres, pero limitándonos al tema de los indígenas, que es muy importante, es claro que, contrario a lo que uno se hubiera podido imaginar, en el sentido de que las sociedades coloniales trataban a los sujetos coloniales en forma mucho más, si se quiere, abusiva, arbitraria, lo que uno observa es que precisamente debido a instituciones jurídicas, no solo debido a que se les consideraba brutos o incivilizados, sino debido a una institución jurídica que era una categoría del derecho canónico, la categoría de persona miserable. A los indígenas se les consideraba personas miserables, miserabilis persona, una categoría del derecho canónico que implicaba que eran sujetos vulnerables, no eran miserables físicamente, sino que eran miserables por su condición humana, por su condición de desprotegidos, de desvalidos, y que por eso deberían recibir un tratamiento mucho más flexible, mucho más benigno. Y era efectivamente el caso en México. El capítulo al que le dedico a México documenta cómo una buena parte de los criminales eran indígenas, y esos indígenas recibían gran benignidad de parte de la corona. Muchos eran perdonados, se acogían a indultos o recibían unas penas ínfimas de 6 meses de servicio manejando unos botes en un lago, o de servicio en un hospital, o de servicio en una iglesia local, que eran penas irrisorias considerando la gravedad de los crímenes que habían cometido. Y todo tenía que ver no solo con, de nuevo, el entendimiento de los indígenas como menores de edad, sino con la manera en que el derecho los concebía como seres vulnerables. Las cifras que tú das sobre homicidios en Colombia son muy interesantes, y también la participación femenina en esta criminalidad es muy importante. Ya Beatriz Patiño había dado unas primeras señales de esta temática, es muy interesante. Es claro que en México la participación de la población indígena en estos crímenes fue muy elevada, algo que no se presentó en el caso colombiano, en el que está más presente la población mestiza, resultado de las relaciones de blancos e indígenas, o de blancos y negros, en ese caso los mulatos. La población mestiza es la que más participa de esta criminalidad. O sea, vuelven a aparecer los mestizos, y en este caso las mestizas, como las mujeres más activas en esta conducta social. Sí, yo pienso que eso lo que confirma es, digamos, las características demográficas de estas dos regiones. México, por supuesto, fue una sociedad mucho más indígena que la sociedad colombiana, una sociedad en donde un altísimo porcentaje de la población, de los sectores populares en particular, fueron miembros de comunidades indígenas hasta bien entrado el periodo colonial, hasta bien tardío el periodo colonial. En cambio, Colombia, desde muy temprano, no solo era una sociedad con un componente mestizo, indígena mucho menor, sino que a lo largo del tiempo el mestizaje fue muy expansivo, y eso quiere decir que efectivamente los participantes en muchos de estos crímenes, en el caso colombiano, fueron mestizos, no miembros de la élite ni miembros de las comunidades indígenas. Y sí hay un contraste fuerte entre las dos regiones en ese sentido, y esto viene a confirmar tesis acerca de lo que algunos historiadores en Colombia han llamado la indocilidad mestiza. Digamos, es como otra expresión de la indocilidad mestiza, lo que sucede
en los casos colombianos, en tanto que de nuevo en México se trató de una situación muy diferente. Es en ese apartado en el que tú haces una especie de sociología de estos crímenes. Hay muchas cuestiones que llaman la atención, la minuciosidad y los detalles con los que tú te aproximaste a esta multiplicidad de casos y nos ofreces tanto estadísticas como relatos de los sucesos, de los acontecimientos, de la ocurrencia. Me ha llamado la atención, por ejemplo, que se usara poco el veneno. ¿Hay algún caso en que un médico usa un veneno Solimán para intentar asesinar a su esposa, pero no es este el veneno, sino no, digámoslo, el arma para ejecutar estas muertes, sino es el cuchillo, lo cual habla de un tipo de violencia exacerbada y muy dura, muy grave, ¿no? Sí, Lo otro, Víctor, disculpa, que es muy importante que analicemos esto, es que esta violencia se da en el contexto doméstico. Son claras las estadísticas que tú nos muestras de que estos crímenes suceden en la casa de los comprometidos en el crimen. Es el espacio doméstico el lugar de la mayor conflictividad y de la ocurrencia de los crímenes. No es el espacio público, no ocurre en la plaza pública ni en una cantina o en las calles, sino en el propio espacio doméstico con cuchillos, en las horas nocturnas, nos dices, ciertos meses, en el caso colombiano hay unos meses también establecido. Parecería no haber unos días, aunque el sábado y el domingo son los que más ocurren. ¿Qué nos puedes decir alrededor de esta sociología tan interesante? Yo creo que hay que ser cuidadoso con todas estas estadísticas porque efectivamente yo estoy trabajando un grupo más bien reducido de casos. Estoy hablando de 200 casos. En el caso de México son 87 o algo así. En el caso de España 65. En el caso de la Nueva Granada 54, sin mal no me acuerdo. De tal forma que estadísticamente es difícil hacer afirmaciones como muy científicas y decir era en la noche, era en el día, era... Yo lo trato de hacer como algo tentativo, o sea que quiero ser en esto muy modesto, no quiero reclamar unas afirmaciones de valor científico pues a prueba de balas, pero sí aparece claro que las circunstancias de la vida material se reflejan en los crímenes, tú dices, piedras, palos, cuchillos, veneno poco y creo que puede ser en parte porque a lo mejor hubo crímenes que no fueron detectados como envenenamiento. Unos pocos se lograron detectar, muchos otros a lo mejor pasaron como muertes naturales, es decir, debió haber homicidios domésticos que simplemente se atribuyeron a una enfermedad, a unas fiebres, a una diarrea y que no fueron atribuidos a un veneno que a lo mejor sí existió. Entonces, el hecho de que el veneno apareciera poco no quiere decir que había sido usado poco, quiere decir que fue poco detectado. Me parece que es más eso lo que está pasando. El tema de que hayan ocurrido en los espacios domésticos creo que sí es más sólida la evidencia, que efectivamente las disputas empezaban a la hora de la comida, a la hora del desayuno, a la hora de la salida al trabajo, a la hora del regreso del trabajo, y se daban en el hogar por cuestiones a veces tontas, de que no barra, no cosa, o porque quiero seguir tomando, o deme el dinero, que cosas un poco del día a día doméstico, y se desencadenaban las disputas dentro del hogar y era muy factible que los homicidios sucedieran en la habitación, en la cocina, en espacios pues de las casas modestas de los campesinos o de los indígenas mexicanos, colombianos, y en el caso de los españoles, a veces en unos espacios más de clase media o de clase alta. Ahora, tus estadísticas también muestran un compromiso prevalente de los labriegos, de los campesinos, ¿no? Como las personas
que van a aparecer más en los procesos judiciales, aunque en menor cantidad también la gente de otros oficios, artesanos, comerciantes, ¿no? Pero es curioso que no aparezcan muchos militares, gentes, digámoslo, del Estado, ¿cierto? Sí, creo que ya nos están invitando a ir cerrando la conversación, pero este último punto es un punto en el que creo que lo que puede haber es un vacío de documentación, porque me da la impresión que debió haber muchos más soldados o militares que mataron a sus esposas, pero cuyos casos probablemente quedaron en unos archivos militares porque fueron juzgados por cortes militares, por cortes marciales, como si se tratara de crímenes tratados con el fuero militar. Entonces yo me imagino que habrá que hacer una investigación en los archivos militares para detectar casos que se me escaparon a mí y que probablemente involucraron soldados y militares juzgados bajo el fuero militar que quedaron indetectados en estos archivos que yo consulté, que eran archivos de lo que uno podría llamar era la justicia ordinaria. Debo hacerte dos preguntas adicionales, Víctor, en parte porque es una temática que tú tratas en el libro, tú extiendes tu cronología al periodo de la independencia e inicios de la República, y me gustaría que de manera muy general nos señalaras cuáles fueron tus hallazgos fundamentales en relación digámoslo, con el tratamiento de estos crímenes, con su jurisprudencia en el periodo republicano, si hubo cambios sustanciales o no los hubo, o tal vez no se discutió la temática de la violencia doméstica, o se mantuvieron las leyes. La segunda pregunta, que tiene un añadido, es en el contexto comparativo, ¿cuál sería tu conclusión, la conclusión de tu libro, en términos de la comparación, la diferencia entre de la criminalidad conyugal entre España, México y Colombia? ¿Cuál sería esa conclusión y el añadido que yo te pido muy encarecidamente, Víctor, porque lo dijo Ana María al comienzo de este libro? Estamos en plena cuarentena, en la pandemia que ha aumentado. Extrañamente, ha sido una novedad la violencia conyugal. Innumerables crímenes han ocurrido en nuestro país durante este periodo. En términos de pasado y presente, la criminalidad conyugal, ¿cómo la concibes? ¿Qué reflexión? Digamos, lo que si te produce una desazón? Yo estoy convencido que tú estuviste motivado para hacer esta gran investigación digámoslo, con una gran sensibilidad por la importancia de esta temática. A ver, unas respuestas un poco telegráficas, Pablo, a la primera pregunta sobre qué pasó en la República. En la República, evidentemente, el tema de la violencia conyugal siguió siendo central. Siguieron ocurriendo crímenes de este tipo y siguió discutiéndose la regulación. Y creo que los cambios fundamentales tienen que ver con el castigo de un lado, es decir, se eliminan penas como el encubamiento. En el caso de las colonias, excolonias españolas, se elimina también el garrote. Se sigue utilizando la pena de muerte, pero ya no por ahorcamiento, muchas veces es más bien por escuadrones de fusilamiento. Es decir, se trata de hacer algo mucho más rápido, efectivo, para evitar prolongado sufrimiento físico. Se dictan una serie de legislaciones que en ocasiones muestran como una especie de neutralidad en el género al regular cierto tipo de conductas. Por ejemplo, el adulterio termina siendo castigado tanto el cometido por los hombres como el cometido por las mujeres, a diferencia de lo que sucedía en el pasado. Es decir, hay un poco más de neutralidad en temas de género,
Un tema que también desaparece de las prácticas penales de la etapa republicana es el tema de los asilos en las iglesias. Se deja de utilizar el asilo en la iglesia como un mecanismo de exoneración de responsabilidad o de disminución de los castigos. Es decir, hay una serie de cambios importantes y esos cambios tienen que ver con la introducción de mecanismos de gobierno constitucional y de códigos penales que se reclaman como legislaciones más modernas que las legislaciones de la etapa colonial. El segundo tema era el último, pues, con el que voy a finalizar, es el que me preguntaba sobre que lo que hay que resaltar es que efectivamente cuando yo me embarqué en este tipo de proyecto me empezó a interesar y a escandalizar mucho la magnitud de la violencia doméstica a lo largo de la historia. Creo que una cosa que se volvió como una obsesión mía fue documentar la violencia doméstica para demostrar que a lo largo de los siglos ha sido un comportamiento muy prevalente en todas las sociedades, sociedades campesinas, rurales, sociedades urbanas, industriales, sociedades del primer mundo, sociedades del segundo mundo, sociedades del tercer mundo, es decir, está por todas partes, pasando por el medioevo hasta la etapa temprana moderna y la actualidad. Y hoy en día creo que lo que hay es mayor sensibilidad. No creo que las conductas hayan aumentado, simplemente lo que ha aumentado es la posibilidad de denunciarla y ser oído. Anteriormente se era indiferente ante muchas de estas denuncias. Se consideraban que eran asuntos de la esfera privada, en las que el Estado no debería intervenir. Hoy en día creo que hay mucha más conciencia porque ya la violencia doméstica se ha elevado a la categoría no solo de violación del derecho penal, sino a violación de los derechos humanos y también asunto de salud pública. Entonces creo que hoy en día en Colombia y en otras sociedades lo que hay es mayor visibilización de lo que siempre estuvo allí, pero estuvo un poco escondido por falta de legislación al respecto, por falta de sensibilidad y por falta de entender que es una violación de los derechos humanos absolutamente inaceptable. Magnífico, Víctor. Te reitero mi reconocimiento por este libro, mi alegría con su publicación y te deseo muchos éxitos y ojalá sea una obra que podamos comentar en las aulas, pero en muchos escenarios más. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Pablo y a Víctor por esta interesante conversación. Yo creo que sin duda pues deja planteados como los temas principales del libro. Dejen sus preguntas en el Facebook Live de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Víctor y Pablo estarán muy dispuestos pues a resolver inquietudes que tengan sobre los temas planteados en la conversación.